Hola, buenos días. Pues en esta videoconferencia vamos a ver un poquito más en profundidad el tema de derivadas. Como os comentaba en el vídeo anterior de presentación del tema, el estudio de las derivadas es el estudio del cambio, de cómo se comporta en cuanto al cambio una función en el entorno de un punto, ¿vale? Es decir, si crece, si decrece en torno a ese punto, cómo se comporta, si podemos extraer información a partir de esa función, ¿vale? Y también cuál es la recta tangente, ¿vale? La función derivada está muy relacionada con el problema de hallar la pendiente de la recta tangente a una curva. Si yo de una curva tengo una función que describa esa curva, pues lo que puedo hacer es obtener la recta tangente en un punto de la curva, conociendo el punto y conociendo cuál es su derivada. Veremos este procedimiento cómo se realiza en la realidad. Bueno, el concepto de derivada es muy sencillo, ya lo vimos en la presentación, no es más que este límite, calcular el límite de una función f de x en un determinado punto a. Y el límite, pues como veis, es el incremento en la función partido por el incremento en la x, ¿vale? Incremento, digamos, en las y partido por el incremento en la x. ¿Por qué es un incremento? Pues que es la diferencia entre f de x y f de a, eso es incremento en la función, y partido por el incremento en la x, que es x menos a. Es decir, digamos que, y al mismo tiempo yo me acerco hasta el límite con la x al punto a. Por eso, digamos que es una forma de cálculo de la recta tangente, porque básicamente lo que estoy diciendo de esa manera es ¿qué es que en este dibujo? Pues esto sería f de x más a menos f de x, ¿vale? F de x más a es lo mismo que f de a más h. Perdón, estaba liando. Aquí tenemos f de x menos f de a, pero lo mismo es f de a más h menos f de a, ¿vale? Es lo mismo, solo que si a x la llamo a más h, sería un cambio de variable. Si a x lo llamo a más h, está claro que esa h ahora va a tender a 0. O sea, que x tienda a es lo mismo que la h, que esta h no es más que el incremento de la x, tiende a 0. Es decir, a lo que tengo abajo, que es x menos a, lo llamo h. Entonces, está claro que si x tiende a, x menos a tiende a 0. ¿Por qué? Porque h es precisamente x menos a y también tiende a 0. Y luego arriba, pues la x, si yo despejo la x me saldría a más h, por eso esta x la sustituyo por a más h, y la a no la sustituyo, la dejo tal cual, ¿vale? O sea que son dos formas equivalentes de definir la derivada. Y vamos a ver qué significado tiene esto, porque si os fijáis, esto es incremento en f partido por incremento en x. El incremento en x es la h, y el incremento como he dicho antes, en la función es f de a más h menos f de a. Vamos a ver qué significado geométrico tiene esto. Para que os hagáis una idea, esto sería f de a más h es este punto y f de a es este punto. Luego, f de a más h menos f de a es precisamente esta distancia, la distancia desde q hasta r. Y luego vamos a ver ahora qué es la h. Pues la h, como he dicho, es incremento en la x. Esto es el incremento en la x, es a más h menos a. O sea que la distancia de P a R es el valor de H. La distancia de P a R es el valor de H. Luego, si yo divido el incremento en las Fs, que es esto, partido por el incremento en las X, si os fijáis, estáis dividiendo esto entre esto. Y esto es un triángulo rectángulo, con lo cual estáis calculando la tangente de este ángulo, ¿verdad? La tangente del ángulo alfa. ¿Por qué? Porque es cateto opuesto partido por cateto contiguo. Esto si no os acordáis de trigonometría, repasadlo porque es así. Esto es cateto opuesto partido por cateto contiguo, es la tangente del ángulo alfa. Y resulta que la tangente de ese ángulo alfa es precisamente la pendiente de esta recta. ¿Y esta recta qué es? Pues es la recta que corta a la curva en los puntos P y Q. ¿Vale? La curva descrita por la función f, la recta que la corta en los puntos P y Q es esta recta S, y lo que hacemos es que esa recta S, el punto este Q, cada vez se va a acercar más
hasta P. En el límite, cuando Q se acerca infinitamente a P, lo que tenemos ya no corta en 2 puntos, sino corta en 1. Y esto es la recta tangente. Pero igualmente lo que nosotros hemos hecho es llevar al límite este incremento, y por eso nos da justo la pendiente de la recta tangente, ¿vale? Luego el concepto de derivada viene de este procedimiento geométrico de hallar la pendiente de la recta tangente a una curva, ¿vale? Es un problema clásico del cálculo. Pero veremos que se le puede sacar mucho más partido aparte de este tema de la pendiente de la recta tangente. Entonces, bueno, hay varias maneras equivalentes de calcular. Esto sería calcular a mano una derivada. Vemos que hay varias maneras equivalentes, bien como incremento en x partido incremento en f partido incremento en x, o f de a más h menos f de a partido por h. Notación, ¿cómo lo vamos a denotar? Pues la primera derivada la podemos denotar poniéndole una coma a la f de x, o también en forma diferencial como diferencial de f partido diferencial de x, y le ponemos la x porque al final es una función, ¿vale? Dice, si concretamos en un punto A, pues sería df partido de x de a, o sería f' de a, es la derivada justo en el punto A. Y luego hay otras formas de definir o calcular la derivada. Incremento partido incremento, o f más incremento, aquí sería llamándole a h, llamarla incremento de x, que es lo mismo, ¿vale? Y esta sería pues haciendo otra definición parecida, y es que en vez de mantener el punto fijo la P y acercarme desde Q, lo que hago es acercarme desde un punto Q1 y Q2, y ambos puntos se van acercando simétricamente hasta P, ¿vale? Eso es lo que quiere decir esta forma de cálculo. Si os fijáis aquí, en esta última expresión, me acerco por la derecha y por la izquierda. ¿Por qué por la derecha? Porque x más incremento de x partido por 2, esto es acercarme por la derecha. Y x menos incremento de x partido por 2, eso es acercarme por la izquierda, ¿vale? Me voy acercando por la izquierda y por la derecha, por f de a más incremento de x partido por 2 sería por aquí, y f de a menos incremento de x partido por 2 sería acercarme por aquí. De ambas maneras me voy acercando al punto P, simétricamente, ¿vale? Esa sería otra forma de calcularla. Bueno. Por ejemplo, quiero calcular a mano la derivada en el punto x igual a 2 de 3x al cuadrado. Pues escribo la expresión 2 más h menos f de 2 partido por h, tengo que calcular el límite, sustituyo la f por lo que es, f es 3x al cuadrado, luego como x tengo 2 más h, donde está la x pongo 2 más h, es decir, 3 por 2 más h al cuadrado. Lo mismo para f de 2, es 3 por 2 al cuadrado. Hago los cálculos, opero, simplifico, me queda arriba una h que puedo sacar factor común y simplificarla con la de abajo, y ya me da el resultado final, que es 12. Porque en el límite de 3h más 12, cuando h tiende a 0, pues es 12. Y efectivamente esa es la derivada. Luego veremos que la derivada la puedo calcular como 6x, y 6x cuando la x vale 2, pues efectivamente es 12. También tenéis otro ejemplo aquí que podéis visualizar, podéis verlo por vuestra cuenta, se hace lo mismo. Sustituyo, escribo la expresión, límite cuando h tiende a 0 en el punto 1, luego es 1 más h menos f de 1 partido por h. Sustituyo todos los valores, donde pone x pongo 1 más h, y donde pongo x pongo 1, donde pongo x pongo h, donde pone x pongo 1, y opero, hago todas las operaciones, multiplicaciones, sumas, restas, etcétera, y llego a esta expresión. Aquí también puedo sacar factor común la h y se me va arriba y abajo, me queda por tanto 6 más h, porque el h cuadrado es un infinitésimo de otro orden. Me queda 6 más h, sí, efectivamente, quito la h de abajo y me queda 6. Lo que es estudiar la derivabilidad. La derivabilidad es si una función es derivable en un punto, es estudiar si es derivable o no. Para que sea derivable tiene que existir el límite, estos límites que hemos visto tienen que existir por la izquierda y por la derecha, y tienen que coincidir. ¿Cuál es el límite por la izquierda? Este. ¿Cuál es el límite por la derecha? El que acabamos de ver, ¿vale? Por ejemplo, en x igual a 0. Estudio la derivada de esta función. Límite por la izquierda, f de 0 menos f de menos h partido por h. ¿Veis?
le he dado un poco la vuelta. En vez de decir f de menos h menos f de 0, no. Hago f de 0 menos f de menos h. Es como si esto fuera el punto, te acercas por aquí, esto sería la derivada por la izquierda. Si yo me acerco por aquí, sería la derivada por la derecha. ¿Vale? Esto es derivada por la izquierda, hago f de 0 menos f de menos h partido por h, o derivada por la derecha, que es la convencional. Vemos que los límites, ambos límites son por la izquierda 1, por la derecha 0, luego no es derivable. Vamos con esa función seno de x y x. ¿Es derivable en x igual a 0? Pues para x menor que 0 la función es seno de x. ¿Cuál es su derivada? Pues seno de 0 menos seno de menos h, que me da menos seno de menos h, partido por h. Aquí aplico menos por menos es más, y bueno, aplico infinitísimos equivalentes. El equivalente de seno de menos h es menos h, multiplicado por el menos es h, y h entre h a 1. Ya tengo el límite por este sería el límite por la izquierda, este sería el límite por la derecha, f de h menos f de 0 partido por h, como f de h es h, pues es h menos 0 partido por h, es decir, h partido por h, 1. Pero ya vemos que es muy fácil calcular derivadas de esta manera. Aquí viene el ejemplo geométrico que ya he comentado antes, que bueno, no me vuelvo a repetir. Y entonces ya pasamos a lo que es el cálculo de derivadas. Al final no aplicamos siempre la fórmula que acabamos de ver, sino que lo que hacemos es aprendernos una serie de reglas que nos permiten, de reglas y una tabla de derivadas inmediatas que nos permiten derivar casi cualquier función que nos podamos imaginar. ¿Vale? Y bueno, ahora veremos la tabla. Lo que pasa es que para deducir la regla de cómo se deriva una función se puede deducir a partir de la definición que acabamos de ver. Lo único que no sustituye es el punto A por un punto en concreto, sino que el punto A es un punto X genérico, lo que antes veíamos como punto A concreto, ahora es una X genérica, pero se calcula igual, ¿vale? ¿Veis? Aquí la X deja de ser X y se convierte en una X genérica, y lo calculamos igual. F de x más h, pues donde ponga aquí x, pongo x más h, y menos f de x, pues menos esto, tal cual, ¿vale? Menos la función tal cual partido por h. ¿Qué hago ahora? Ahora calculo el límite cuando esto tiende a 0, cuando h tiende a 0. Todo lo que sea multiplicando la h se me va a ir. Y lo que no, pues saco factor común y puedo simplificar la h y me queda esto. Como la h tiende a 0, al final me queda 2x menos 1, que efectivamente es la derivada de esta función. Ahora aprenderemos cómo calcularla. En general, en vez de calcular la derivada de un polinomio concreto, pues podemos calcular la derivada de cualquier función de este tipo, ¿vale? Entonces aquí en este ejemplo nos piden demostrar que la derivada de una función potencial, que es una constante a multiplicada por una potencia de x elevado a n, es esa misma, el exponente multiplicando y elevado al exponente menos 1. ¿Vale? Esta es una regla básica y suponiendo que esa función es válida, podemos aplicarla a estas otras funciones. Pues efectivamente se puede demostrar. Aquí tenéis la demostración, ¿vale? ¿Cómo se demuestra? Pues simplemente sustituyendo donde tengo a de x elevado a n, lo sustituyo por x más h, porque aquí al principio la x en realidad es x más h. Se sustituye por x más h y le resto f de x, que es esta función. Claro, aquí tengo un binomio elevado a n, entonces aplico el desarrollo del binomio de Newton, que utiliza estos números combinatorios y un sumatorio desde k igual a 0 hasta n. ¿Vale? O sea que aquí tengo un sumatorio desde k igual a 0 hasta n. Claro, la cosa está en que el primer término de este sumatorio es precisamente xn, porque es cuando la x vale 0, esto es, cuando la k vale 0, esto es n sobre 0, que vale n sobre 0, que vale 1, perdón, por x elevado a k, que como la k vale 0, vale 1 también, por h elevado a n menos k, vale, si es que estoy en el otro caso. En realidad el término mayor sería cuando la
k vale n, ¿vale? Cuando la k vale n, esto es n sobre n, que es 1, por eso no aparece, por x elevado a k, que es n, es decir, x elevado a n, por h elevado a n menos k, como la k vale n menos n es 0, me quedaría x elevado a n. Y podría seguir desarrollando. Y aquí tengo, ¿vale? Lo que he hecho es extraer los dos primeros términos. Entonces, el primer término que extraigo, como tengo a por x elevado a n, se me va con este a por x elevado a n, me queda este otro término que es a por n por h por x elevado a n menos 1, y luego me queda ya un sumatorio infinito de a por el sumatorio, infinito no, perdón, el sumatorio hasta k igual a n menos 2. Realizo este sumatorio y finalmente ya tengo el resultado. Bueno, todo esto tiende a 0 porque la h tiende a 0 y aquí todos los términos son infinitésimos de orden superior. Bueno, y hasta aquí esta primera parte de la videoconferencia. Seguiremos más adelante explicando estos otros ejemplos del coseno.